Muy bien, estimados estudiantes, vamos a dejar grabada la resolución de los ejercicios que se han propuesto en esta semana 14. Vamos a iniciar presentando el tema, que es la clasificación de las oraciones, ¿no? Como ya se ha visto anteriormente, la clasificación puede ser por varios criterios y cuando hablamos de la clasificación según su complejidad, tenemos a las oraciones simples y a las oraciones compuestas. Es ahí cuando tenemos dos tipos de oraciones o dos clases de oraciones. Las oraciones que presentan o que tienen como núcleo, sí, un verbo o una perífrasis verbal, y las compuestas que tienen más de un verbo. Muy bien, entonces, antes de resolver los ejercicios, voy a compartir contigo información teórica para que teniendo ya este recordatorio, este refuerzo, puedas enfrentar con éxito los ejercicios, los dos ejercicios propuestos. Listo, entonces si observamos la presentación que estoy compartiendo, podemos ver cómo se te pueden presentar estas oraciones simples y estas oraciones compuestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de las oraciones simples, yo te había mencionado que estas tenían como núcleo a un verbo o una perífrasis verbal. Pero cuando hablamos de las oraciones compuestas, tienen más de dos proposiciones o más de una proposición. Significa que va a tener más de un verbo. Más de uno. ¿Sí? Posee más de un verbo. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Si nosotros observamos los ejemplos que están en la parte inferior, podemos hacer una comparación real. Por ejemplo, estamos viendo, Andrea y yo viajaremos mañana. Mira, esta es la frase verbal, ¿no es cierto? El predicado, y vemos que solamente tiene como núcleo un lexema verbal, un verbo. Y en este caso, cuando dice va a estudiar con sus amigas en casa, estamos viendo ahora que el núcleo está conformado por una perífrasis verbal. ¿Por qué perífrasis? Porque es el núcleo del predicado que está compuesto por más de un verbo, ¿no? Incluso anexo, va a estudiar, pero en donde uno de ellos se comporta como el principal, en este caso, estudiar. Entonces, observamos que si se presentara como perífrasis y solo corresponde a una idea o a una proposición, es una oración simple. En cambio, las oraciones compuestas tienen más de una idea, ¿no? Julio trabaja, una idea, su hermano aún estudia, idea 2. Estas dos ideas han sido conectadas por una conjunción. También pueden ser conectadas por otro tipo de nexos, no necesariamente una conjunción. Y como hay más de una idea, aparecerá más de un verbo. Julio trabaja, verbo 1,
Su hermano aún estudia. Estudia, verbo. En el siguiente caso dice, quiero que regreses muy temprano. Estamos viendo acá la presencia también de dos verbos. El verbo principal que es quiero y el verbo regreses que estaría dentro de la preposición 2. Y esa es la preposición 1. El edificio que ves ahí será vendido. El edificio que ves ahí, preposición 1, verbo principal, y acá será vendido. Preposición 2. Una perífrasis verbal. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de las clases de las oraciones según la naturaleza gramatical del predicado, podríamos hablar del predicado nominal y el predicado verbal. Tú ya sabes que cuando hablamos del predicado nominal, el predicado nominal tiene que aparecer con un verbo copulativo y el complemento atributo. Tienes que asegurarte entonces que haya presencia del complemento atributo que está, valga la redundancia, complementando el verbo copulativo, porque el verbo copulativo no puede ser predicado por sí solo. Por eso es que necesita el complemento atributo que da más información del sujeto o del núcleo del sujeto. Y también, en el caso del predicado verbal, tenemos el verbo predicativo. Y este puede aparecer con una diversidad de complementos. ¿Correcto? Bien, entonces, si aparece verbo copulativo, predicado nominal, y si hay presencia de verbo predicativo, predicado verbal. Si nosotros vemos el ejemplo, dice la actriz estaba nerviosa por su debut. Ajá. Acá tenemos un predicado nominal. Necesito un complemento. Y el complemento es ahora nerviosa. ¿Correcto? La actriz estaba por su debut. No, necesito un complemento, porque si no, no se entiende, no hay coherencia. La actriz estaba nerviosa por su salud. Y nerviosa te da información de quién? De la actriz. Entonces, es un predicado nominal. Ahora, cuando dice que el docente será mi asesor, también vemos un verbo copulativo, ¿sí? Que necesita un complemento para poder construir la oración. Aquel docente será, no, debe tener un complemento, que en este caso es la frase nominal, mi asesor de tesis. Entonces, mi asesor de tesis se está comportando como atributo porque me está dando información de quién, de aquel docente. Acá parecen muy cansados esos obreros. Nuevamente, el verbo parecen se comporta como copulativo porque necesita un complemento para poder cerrar la oración. ¿Sí? Predicados nominales. En cambio, los predicados verbales, ¿te has dado cuenta? Los verbos pueden hacer predicado por sí solos. Mira, vamos a tener que exponer una perífrasis verbal y todo eso es un solo verbo, ¿no? Todo eso, todo es un solo verbo. Sujeto tácito, nosotros. Sujeto tácito, ¿no es cierto? Nosotros. Vamos a tener que exponer. Entonces, en esa perífrasis, el verbo principal es exponer y el verbo principal es un verbo predicativo.
Por lo tanto, es un predicado verbal. Cuando digo él fue invitado por la cumpleañera, también tengo una perífrasis verbal y el verbo principal de la perífrasis es invitado. Al ser un predicado o un verbo predicativo, todo eso es un predicado verbal. Fue invitado por la cumpleañera, sería el predicado verbal. Y cuando dice la jefa revisó ayer molesta el archivo, tenemos ahora un lexema verbal. Ya no hay perífrasis, pero es un verbo predicativo. Por lo tanto, estamos ante una oración con predicado verbal. Muy bien, seguimos avanzando y vamos ahora a las clases de oraciones de predicado verbal, ¿no es cierto? Las oraciones, recuerda, con predicado nominal y con predicado verbal. Y estas oraciones con predicado verbal pueden ser transitivas, reflexivas y recíprocas. Entonces, cuando hablamos de las oraciones transitivas, no te olvides que tienen que tener objeto directo, ¿sí? Porque tiene que verse la transición del verbo. Analizo el texto con cuidado, me hago las preguntas clave. ¿Qué analizó el texto con cuidado? Objeto directo. Le presentó las pruebas. ¿Qué le presentó? Las pruebas. Objeto directo. Él no sembró, él lo sembró en el jardín. ¿Qué sembró? Eso que está acá como pronombre. Objeto directo. Ahora, cuando hablamos de las oraciones reflexivas, chicos, también tenemos al objeto directo, sí, pero quiero que te des cuenta que estas suelen aparecer con pronombres que hacen alusión al mismo sujeto, ¿no? ¿Sí? Por eso es que es reflexiva. Me peiné el bigote, ¿sí? El verbo entonces hace alusión ¿a quién? Al mismo sujeto. El mismo sujeto realiza la acción. Eli se lava las manos, ¿sí? Entonces, te vas a dar cuenta que son reflexivas porque suelen aparecer con pronombres que hacen alusión a la persona que realiza la acción. Te vestiste, me peiné y Eli se lava. Ahora, ¿cómo se... Acá dice, ¿no? Verbo transitivo más objeto directo. La acción de vestir recae sobre te, que es el objeto directo. ¿Ok? Claro, porque es quien recibe la acción, ¿no? Me peiné. La acción de peinar recae sobre me. Y Eli se lava. La acción de lavar recae sobre te. ¿Ok? Además, estamos obviando esto, ¿no? Mira, ¿va? Que se peinó el bigote, se lava las manos. Incluso acá, sí, vestiste. Ahí también está el pronombre. ¿Correcto? Entonces no te olvides que las oraciones reflexivas suelen aparecer con el pronombre que hace alusión al mismo sujeto. ¿Correcto? Bien. Vamos ahora con la recíproca. En el caso de la recíproca, vamos a ver verbo transitivo, objeto directo y también puede aparecer objeto indirecto, ¿no? Ahora, acá lo que vamos a ver es que el verbo aparece en plural. ¿Por qué? Porque lo que se ve es una acción mutua, ¿sí?
Se saludaron en el salón. Se entiende que más de uno se saludó. Nos vimos a la salida. Ahí está también. Y ellos se abrazaron ayer. Nuevamente el verbo en plural. La acción de saludar recae sobre el pronombre se. La acción de vimos recae sobre nos. Y ellos se abrazaron ayer. Abrazaron recae sobre se. Recíproca. Hay una acción mutua. Vamos ahora con las oraciones de predicado verbal. Tenemos 3: intransitiva, activa y pasiva, aparte de las que ya mencioné, ¿sí? Intransitiva, pasiva, activa. La intransitiva te vas a dar cuenta que no tiene objeto directo. Recuerda que las transitivas tienen o reciben esa transición del verbo, ¿sí? Recae sobre algo, sobre un objeto, ¿no? Y en la intransitiva vamos a ver otros complementos menos el objeto directo, ¿no? Mi primo ingresó al circo. Lo que vemos acá es complemento circunstancial del lugar. Visitamos el zoológico, igual, lugar. Los árboles florecen. Bueno, acá simplemente tenemos al verbo, que es un predicado y no hay complementos. Cuando decimos en la oración de predicado verbal activa es porque el sujeto es activo. Ahora, el verbo puede ser transitivo e intransitivo, pero el sujeto es activo. ¿Qué significa eso? Que es el que realiza la acción. He escrito varios poemas. Acá el sujeto es tácito, pero finalmente es quien hace, ¿no? La acción. Los niños juegan en el patio. Los que hacen la acción de jugar son los niños. Y la niña toma el jarabe. Entonces la acción de tomar la realiza la niña. En el caso de las oraciones pasivas, lo que vemos, lo que observamos es al sujeto, ¿sí? Que puede ser o que aparece en perífrasis y en donde también se ve la presencia del complemento agente. Tener en cuenta que la oración pasiva es propia de los sujetos que no realizan la acción, sino que la reciben. Varios mensajes fueron escritos por mí. El que realizó la escritura no fue el sujeto de varios mensajes, fue mí, ¿no? La persona en primera persona que aparece ahí como el pronombre mí. Entonces, al realizar esa persona X los mensajes, sería el sujeto. O mejor dicho, sería quien realiza la acción. Ahora, el complemento agente tú lo reconoces porque suele estar precedido de por. La casa fue vendida de manera rápida. Acá no figura el complemento agente, pero por el verbo nos damos cuenta que es un predicado verbal, sí, pasivo. ¿No? ¿Por qué? Porque el sujeto es pasivo. Él no realiza la acción. ¿Ok? Listo.
Luego también tenemos la pasiva refleja. La puedes reconocer porque hay presencia del pronombre se, presencia de un verbo transitivo. Ahí está. Y además también un sujeto en tercera persona y plural también. Entonces, cuando tú leas, se marchitaron las flores, se agotaron los recursos, se venden departamentos, estamos ante una oración pasiva refleja, ¿no? Pronombre se, verbo. Mía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Alguna pregunta específica? Buenas noches, profesora. Como estaba explicando, pensaba preguntarle después. No, pregúntame nada más. Lo que pasa es que como no entran algunos alumnos, mejor explico y dejo grabada cierta parte Claro. teórica para que la tengan en cuenta. Ah, ok. Ya, Ujú. Miss, ¿sí que me podría explicar la pregunta 11, por favor? Ya, voy a dejar de compartir esto. Ya, ¿puedes verla? Sí, profesora. Ok. Dice, lee el siguiente texto y marca la alternativa que incluye afirmaciones correctas. Existen distintos tipos de colágeno en nuestro cuerpo. El más importante es el colágeno tipo 1 que se encuentra en los huesos y en los tendones. Pero también tenemos colágeno tipo 2 y 3. El colágeno desempeña diferentes funciones. Ayuda al estiramiento de la piel y los tendones, por ejemplo. Vamos a tener que ubicar cuál de las proposiciones son las afirmaciones correctas. Y hay 4 proposiciones. Entonces, en la primera dice, hay 2 oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas. A ver, el más importante. El más importante es el colágeno tipo 1, que se encuentra en los huesos y en los tendones. Pero también tenemos... No, solo hay una, ¿no? El colágeno desempeña diferentes funciones. Ayuda el estiramiento de la piel y los tendones. Solamente hay una yuxtapuesta. Y las yuxtapuestas las reconoces porque están las oraciones, las proposiciones, suelen estar asociadas o relacionadas con signos de puntuación. Entonces, no es una afirmación correcta. Vamos con el 2. El texto contiene 2 oraciones compuestas adversativas. A ver, tendríamos que ver 2 proposiciones que están siendo relacionadas por una conjunción adversativa. El más importante es el colágeno tipo 1, que se encuentra en los huesos y en los tendones, pero también tenemos que el colágeno tipo 2, solo hay una, nada más. Esa entonces la descartamos. La última oración es coordinada conjuntiva copulativa. A ver, la última oración.
Él desempeña diferentes funciones. Es una yuxtapuesta. Y acá este I no corresponde a una compuesta copulativa porque solo está uniendo frase nominal con oración. Entonces no hay. Esto es lo que afirman acá que es una oración coordinada. No, porque solamente tenemos una oración, sí, pero que está uniendo una frase nominal. Entonces, incorrecto. Se observa una oración adversativa y una yuxtapuesta, sí. Acá hemos visto una adversativa y la yuxtapuesta que también la vimos. Entonces, la respuesta correcta sería D. ¿Ok? La oración adversativa es el más importante en el... perdón, la oración adversativa es el más importante. El más importante es el colágeno tipo 1 que se encuentra en los huesos y en los tendones. Pero acá viene lo adversativo, ¿no? Lo que se opone a lo anterior. Y la yuxtapuesta está acá, ¿no? Sí, el colágeno desempeña diferentes funciones. Relacionamos la otra idea con signos de puntuación. Ayuda al estiramiento de la piel y los tendones. Esa sería la respuesta mía. Miss, ¿y por qué no considera y en los tendones punto y coma, pero? Porque hay una palabra, o sea, el pero ¿Dónde? como nexo. Acá el ¿Dónde? más importante es el colágeno tipo 1 que se encuentra en los huesos, punto y coma, ahí. Y por eso yo había puesto que la primera era verdadero, pero No, pero me este dice que punto no. y coma es porque antes de una adversativa se coloca una punto y coma, se coloca un punto y coma cuando la proposición que viene tiene una dimensión regular, ¿no? Si fue una dimensión corta, solamente lo dejamos así o con coma, pero como tiene una dimensión regular, siempre hay que colocar punto y coma antes de pero. No puede ser yuxtapuesta, porque para que sea yuxtapuesta no tendría que haber para nada una conjunción, igual que acá. ¿Sí? Proposición 1, dos puntos, proposición 2. Acá sí hay una yuxtapuesta. Desde el momento que ya tú ves la presencia de una conjunción, no podemos hablar de una yuxtapuesta, así haya punto y coma o coma antes, porque esto simplemente es parte del formato del uso de algunas conjunciones. ¿Ok? Sí, profesora. Y en lo de copulativo, ¿por qué dijo que no era la I? Casi en el último, Porque te la están última parte. hablando de una oración compuesta coordinada y las oraciones compuestas se caracterizan porque tienen más de una proposición. Y una proposición tiene que tener obligatoriamente verbo, si no, no es proposición. Y lo que estamos viendo acá es que este I está relacionando a la proposición, ayuda al estiramiento de la piel y a la frase nominal los tendones. Esto no es una proposición, esto solamente es una frase nominal. Ok, profesora, muchas gracias. Listo. Buenas noches, Nelson y Santa Cruz. ¿Alguna consulta específica? Buenas noches, profesora. ¿Me podría explicar las 6, por favor? Una 6. Ok. Ya, a ver. Clasificación de oraciones según la actitud del hablante. Ya, este es el tema que se está evaluando acá. Dice, según ello, las oraciones pueden ser desiderativas, enunciativas, interrogativas, dubitativas, imperativas y exclamativas. De acuerdo con lo expresado, correlacione la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente
según el criterio referido y marca la alternativa adecuada. Entonces simplemente hay que relacionar las dos columnas, ¿no? La columna con las proposiciones y la columna derecha que es con el nombre de las oraciones según la actitud del hablante. Entonces tenemos que tener en cuenta que una dubitativa siempre va a expresar duda, la imperativa va a expresar exhortación, orden, mandato, ruego, consejo. La enunciativa simplemente afirma o niega algo y la interrogativa siempre va a tener un pronombre interrogativo que puede ser directo o indirecto. Lo que tienes además que chequear es que tenga el contexto de pregunta, ¿no? Muy bien, entonces acá dice, Ángel, la construcción fue detenida. Muy bien. Lo que estamos viendo entonces es que esta 1 se relaciona con la C porque simplemente está afirmando algo. Luego, cuando dice, no sé si él cumplió con su promesa, ahí vemos claramente ya, lo que pasa es que este tipo de oraciones interrogativas es muy importante esta palabrita sí. En este contexto, este sí no equivale a condición, ojo. En este contexto, este sí equivale a una pregunta que se hace el hablante, ¿no? Y esto tiene que tener como respuesta si cumplió o no cumplió. Por lo tanto, el contexto implica que es una interrogativa, porque se hace un interrogante. ¿Ok? Luego deténgase al toque del silbato. Ahí se ve claramente, ¿no? Que se está dando una orden. Por lo tanto, tendríamos que relacionar esa 3 con la B imperativa. Y la última, ¿acaso fuiste el culpable del delito? Ahí hay una duda, ¿no? Esta palabrita acaso implica duda. Entonces, estamos relacionando esta 4 con la A. Teniendo en cuenta esa asociación, podríamos decir que la clave es dedo, ¿sí? 1 casa, 2 dedo, 3 beso y 4 anda. Esa es la respuesta. Ya, gracias, Miss. De nada, a ver. Pregunta de Riveros. Riveros. Buenas noches, Nelson. ¿Alguna pregunta? Veo que escribiste también en el chat. Profesora, una pregunta. Dime, Mía. Profesora, ¿ahí el sí funciona como una proposición subordinada sustantiva? En la 2, en no sé si, el sí, por eso. Una proposición subordinada sustantiva. Claro. Espérate, no sé si él cumplió. Sí,
Claro que sí, porque el verbo principal es se. Entonces, si es una oración compuesta subordinada. Este es el verbo principal. Y este sería el verbo subordinado. Miss, ahí también lo puedo reemplazar con OD. ¿Con OD? Sí. Ah, ya. Si quieres tú ver la función, que no sabes si él cumplió con su promesa. Sí, claro que sí. Está funcionando como un objeto directo. Ahí está. Ok, Miss. Gracias. De nada. Alesia, buenas noches. Buenas noches, profesora. Disculpe, por el chat le mandé una pregunta, por favor. A ver, la reviso. ¿Es de esta semana o es de una semana pasada? De la 10. Ya. Ya. Acá la respuesta es enano, ¿no? Dice, según el FBI, la pandemia provocada por la COVID-19 ha tenido su origen en un presunto escape accidental del laboratorio de Wuhan. De momento es solo una hipótesis, una suposición que tendrá que ser probada antes de convertirse en certeza. Entonces hay que chequear qué afirmación es correcta.
Dice, si aprecian 4 artículos definidos, sí, ¿no? El FBI, la pandemia, ahí habrían 2, la COVID, 3, del laboratorio, y hay otro, ¿no? Está contracto, y serían 4 definidos. Luego, no se presenta ninguna forma contracta falso, si se presenta de laboratorio, ahí está contracto. Luego, todos los artículos que hay son definidos falso, porque también hay indefinidos, ¿no? Tenemos un presunto, una hipótesis, una suposición. Y cuando dice se contabilizan en total 8 determinantes, verdadero, el FBI, la pandemia, la COVID, un presunto, su origen, una hipótesis. Del, al igual que al, son contractos, entonces igual los cuento como determinantes, ¿verdad? ¿Perdón? O sea, del, al igual que al, son contractos, entonces igual los tengo que considerar como determinantes. Sí, claro que sí. Si están definiendo el sustantivo, sí. Sí, bien, vamos con Ya. 8 determinantes. El FBI, la pandemia, la COVID, su origen, un presunto de laboratorio, una hipótesis, una suposición. 8. Respuesta en A. Listo, Alesia. Profesora, ¿me podría explicar la pregunta 2, por favor? La pregunta 2, ¿ya? Un ratito. Ya, la pregunta 2. En el español existen oraciones de predicado nominal y de predicado verbal. Esa clasificación depende del tipo de verbo que presenten como núcleo. En tal sentido, marque la opción en la que se presenta una oración de predicado nominal. Bien, entonces para nosotros poder hallar el predicado nominal, tenemos que reconocer verbo copulativo y también presencia de complemento atributo, ya que el verbo es copulativo cuando requiere de este complemento, ¿no? Entonces hay que analizar estos dos elementos. En la alternativa A dice, Laura fue con su hermana a la iglesia. Ahí no hay verbo copulativo, ¿no? El verbo indica ir, caminar, ¿no? Desplazarse. Luego, cuando dice Paolo estuvo enviando las invitaciones, vemos una perífrasis verbal, pero en la perífrasis verbal estuvo enviando, el verbo principal es enviar, es un verbo predicativo. Luego, en la C dice la propuesta será revisada por la jefa, igual, ¿no? Perífrasis verbal será revisada y el verbo principal es el verbo predicativo revisar. Y en la D, nosotros solíamos ser los encargados. Acá sí tenemos perífrasis verbal, pero el verbo principal es el copulativo ser. Y también hay presencia del complemento atributo, que es la frase nominal los encargados. Entonces acá sí tenemos predicado nominal. Y en la E, la lacto ha sido vendida bajo costo. Tenemos una perífrasis verbal compuesta por 3 verbos, pero el verbo principal es el verbo predicativo vender. Entonces la respuesta es la D. Listo, Mía.
Sí, profesora. Profesora, ¿cómo era para diferenciar correctamente un atributo de un... Ah, se me fue. El atributo de lo que es con predicado nominal. ¿Cómo no te entendí? El predicado nominal tiene complemento atributo obligatoriamente. Ajá. Y el copulativo es con OD, ¿no? No. El verbo copulativo necesita obligatoriamente un complemento atributo, porque el verbo copulativo no puede ser predicado por sí solo. Los OD aparecen con verbos predicativos. En cambio, en una oración con un verbo copulativo, es obligatorio que este verbo tenga un complemento atributo. Ahora, ¿cómo lo reconoces? Por ejemplo, acá en la práctica misma, que dice, nosotros solíamos ser, si tú borras esto, está inconcluso ese mensaje, ¿no? Nosotros solíamos ser. ¿Ser qué, no? Entonces, es necesario colocar un complemento que pueda redondear mi mensaje. Ahora, este complemento atributo puede ser un adjetivo, puede ser una frase nominal que me da información de quién, del sujeto o del núcleo del sujeto. Entonces, esta perífrasis verbal tiene como verbo principal el verbo copulativo es, que requiere de un complemento atributo para que toda esta oración tenga sentido. En cambio, el resto no. Laura fue, yo puedo borrar esto y yo inmediatamente comprendo que está caminando, que está yendo, que se está desplazando. Acá, Paolo estuvo enviando, ¿ya? O sea que está emitiendo algo, ¿no? La propuesta será revisada. No necesito acá ningún complemento si quiero. Entiendo que hay una acción de revisión, ¿no? Pero la oración puede tener mucha información. Y la lacto ha sido vendida. Yo también puedo colocar, eliminar esto. Entonces, la diferencia entre un verbo predicativo y un verbo copulativo es que los verbos predicativos tienen la capacidad de ser predicados por sí solos. Un verbo copulativo no. Necesita un complemento para que la idea pueda entenderse. ¿Ok? Sí, o sea, para descartarlo de forma rápida podría hacer eso, pero ¿siempre se cumple en todos los casos? ¿Qué cosa? Lo que usted me está enseñando por ejemplo, para predicado, o sea, yo elimino el resto de la oración y ya con eso puedo identificarlo como tal. Puedes hacerlo así o puedes hacer con la estrategia que tú quieras hacerlo, ¿no? Finalmente, cuando la teoría se entiende, el estudiante termina identificándolo con la estrategia que quiere utilizar. Con simplemente ver y entender el contexto de la oración sería suficiente. Ok, profesora, muchas gracias. De nada, mía. Profesora, también esta mañana, ¿no? Sí, mañana voy a estar de 6 a 8 también. Ya, profesora, también. Genial. Ya mañana vengo entonces. Ya, mía, cuídate. Muchas gracias, profesora. Profesora, una última cosa. ¿Va a hacer Sí, pequeñas explicaciones? sí. Voy a Ah, esperar ya. un ratito si alguien ingresa y voy a continuar explicando un poco de teoría, porque usualmente las dudas son porque la teoría no se ha comprendido bien y claro, luego se necesita que el estudiante tenga muchos ejemplos con redacciones diferentes para que pueda también familiarizarse, ¿no? Con eso. Ya, profesora, muchas gracias. Gracias, Ok, profesora. mía, que te vaya bonito.
Muy bien, chicos, vamos a seguir entonces comprendiendo la clasificación de oraciones. Habíamos indicado entonces que las oraciones de predicado verbal pueden ser las oraciones transitivas, las oraciones reflexivas, las recíprocas, las intransitivas, las activas, las pasivas reflejas, las impersonales. Ahora, ¿cómo reconocer una oración pasiva refleja? Estemos atentos a esta estructura, ¿sí? Que sería la presencia de un pronombre, el pronombre se. Además, el verbo transitivo en tercera persona y en plural, ¿sí? Y el sujeto que también está en tercera persona y plural. ¿Correcto? Una pasiva refleja. En el caso de las impersonales ya sabemos que no se puede detectar la persona. Estas pueden ser de dos tipos. Pueden ser las defectivas de sujeto y las impersonales propias. Entonces, si te das cuenta, en las impersonales también el verbo suele estar en tercera persona, ¿no? Pero no vemos, no podemos detectar el sujeto. Hace calor, ¿no? Él hace calor, yo hago calor, yo hago calor, tú haces calor. Es muy tarde, él es muy tarde, tú es muy tarde. No había bebidas frías, solé intensamente. Una particularidad también es que los verbos también suelen aludir a fenómenos de la naturaleza, ¿sí? O situaciones referidas al clima. En el caso de las propias, observa la estructura. Puede aparecer el pronombre se, el verbo transitivo, ¿sí? La preposición a y el objeto directo. Acá también, pronombre se, verbo intransitivo, no necesariamente transitivo, ¿sí? Y complementos, ¿no? Entonces se condenó a un inocente. Observa el pronombre se, tercera persona, ¿no es cierto? Verbo intransitivo, presencia de la preposición y el objeto directo, porque la acción de condenar recae sobre un inocente. Se respeta a los ancianos. Impersonal, propia. También, pronombre se vive bien ahí. Como no hay objeto directo, también puede aparecer con un pronombre, con un verbo intransitivo. ¿Correcto? Entre otros complementos. Como se vive bien, complemento circunstancial de modo, dónde y complemento circunstancial de lugar. Entonces, estos son los ejemplos que te pueden ayudar a reconocer estas oraciones de predicado verbal. Bien. Observa además que hay clases de oraciones según la actitud del hablante. Puede ser enunciativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, exclamativas, interrogativas. Entonces hay que saber exactamente a qué se refieren con estas oraciones. Cuando yo hablo de enunciativa es que yo estoy afirmando o negando algo. Cuando hablo de desiderativa es un deseo, ¿no? Y la imperativa siempre está relacionada a una orden, un mandato, una indicación. Un ejemplo interesante en la enunciativa es, ayer hubo una conferencia, estoy afirmando algo. O Saúl inició el curso de la lingüística histórica, afirmó también.
Pero acá hay palabritas que me indican ese deseo, ¿no? Ojalá que programen la evaluación, me gustaría que me ayudes siempre, quisiera que me regales unos libros. Deseo. Y las imperativas, como te dije, hay una exhortación. Por favor, envíame la resolución. Estimados alumnos, respondan las preguntas. Ahora, la dubitativa es una posibilidad, hay una duda. También hay palabras clave. Tal vez visite a sus familiares en el extranjero. Posiblemente ella redacte el informe. Ellos de repente nos visiten la próxima semana. Y la exclamativa puede ser directa o indirecta. Claro, porque las exclamativas son directas cuando vemos presencia de los signos de exclamación, tanto de cierre, tanto de apertura como de cierre, y también la presencia de pronombres exclamativos. Indirectamente podemos decir que esa exclamación se ve incrustada en el mismo mensaje, ¿no? Mira qué hermoso paisaje, ¿sí? No inicia el pronombre exclamativo, no hay signos de exclamación. Verás cuánta vegetación hay. No está preguntando, está afirmando, ¿no es cierto? Indirecta también. Y también puede ser interrogativa. Y ya en semanas iniciales hemos visto que las interrogativas pueden presentarse también de diferentes maneras, ¿no? De manera directa y de manera indirecta. Y estas asimismo se clasifican como directa total, directa parcial, indirecta total e indirecta parcial. En la total, ¿te has enterado de la última noticia? ¿Llegaste a presentar tu investigación? Estas responden a sí o a no. Son absolutas. En cambio, las parciales tienen una respuesta variada. ¿Qué color es el más llamativo, Juan? El verde. ¿Dónde buscaste esa información? En Scopus. Tiene presencia ambos, como son directos, de signos de interrogación, de apertura y también de cierre. En el caso de totales, no hay presencia de pronombres interrogativos. En el caso de las interrogaciones directas, sí, hay presencia de pronombres interrogativos. Las indirectas totales tampoco se presentan los signos, no están los signos de interrogación ni de apertura ni de cierre en ningún caso, ni en total ni en parcial. Y acá también hay palabras significativas que nos van a indicar que el contexto equivale a una interrogante. Dime si has revisado al paciente. Si he revisado, no he revisado. ¿No? No sé si Juan vendrá mañana. Si vendrá, no vendrá. Entonces, esta palabrita sí va a ser clave para que puedas detectar si es una indirecta total. Y referente a las indirectas parciales, no hay presencia de signos de interrogación y los pronombres interrogativos se encuentran incrustados en el mensaje. Ignoro cómo realizó esa maniobra, desconozco cuál es su apellido. Deben estar tildados porque son pronombres interrogativos, no son pronombres relativos.
Bien, referente ahora a las oraciones compuestas por coordinación conjuntiva, hay de dos tipos, las coordinadas y las subordinadas. Pero esta semana solamente vamos a ver coordinadas. Estas coordinadas van a tener más de una proposición. Acuérdate que son compuestas. Es una oración en donde se ve más de una proposición. Quiere decir más de una idea. ¿Y por qué se llaman coordinadas conjuntivas? Porque las ideas están siendo relacionadas por una conjunción. Ahora, la diferencia de esta coordinada con una subordinada que veremos la siguiente semana es que la coordinada tiene proposiciones, sí, pero todas aquellas que se presentan tienen el mismo nivel de jerarquía, igual jerarquía sintáctica. Por ejemplo, una coordinada es copulativa porque ese nexo lo único que está haciendo es añadir más información. Los estudiantes repasan a diario. Miren, tienen que ustedes darse cuenta que tenga verbo, si no, no es proposición. ¿Ah? Y ahora voy a, esta primera idea la voy a relacionar con una conjunción. Formulan preguntas. Ahí está mi otra proposición. También debe tener verbo, ¿no? Si no, no es proposición. Salvo que haya presencia de una coma elíptica, que es la que reemplaza verbo, pero no es el caso. Ahora, en ellas hablaron e intimidaron al resto de participantes. También estamos viendo también que se está añadiendo más información de ellas, ¿no? Ahora, las copulativas no solamente se presentan con la conjunción y, también pueden presentarse con otras conjunciones como como ni, como que. Hay que analizar el contexto de su oración, ¿no? Practica que practica todos sus cursos preferidos. Estamos anexando nada más, ¿no? Proposición 1. La proposición basta con que tenga verbo. Basta con que aparezca el verbo y es una proposición y es una idea, ¿no? Es como decir, él practica y ya practica. Entonces, primera proposición practica, segunda proposición practica todos los cursos preferidos. Acá el nexo ya no ha sido y, ha sido un qué. Entonces, ese qué está funcionando como un copulativo, como una conjunción copulativa. En el caso de la disyunción, el contexto me indica de que hay opciones, ¿no? Los alumnos redactan resúmenes o responden cuestionarios. Uno o el otro. O haces lo dicho o no se te pagará lo correspondiente. ¿Ves? Ahora, los nexos no necesariamente tienen que estar en el medio. Pueden aparecer en cualquier parte de la oración, pero obviamente con ese sentido de asociación de una proposición a otra. Puedes también estar dentro de una oración interrogativa. ¿Lo pagas en efectivo? O U, en este caso U, ¿no? Porque acá empieza con O. U, optas por la tarjeta. Disyuntivas. Tenemos también las adversativas. Estas adversativas tú las vas a detectar siempre y cuando el contexto de la oración indique una oposición. Y repito, tiene que haber más de una idea en donde estas tienen el mismo nivel, donde esas tienen el mismo nivel jerárquico. Entonces acá los estudiantes no repasan a diario, pero la idea que viene debe oponerse. Formulan buenas preguntas. El joven trabajador no renunció, si no, lo despidieron. Entonces, si te has dado cuenta, la relación entre una proposición y otra no es dependiente, ¿no?
No tiene dependencia. Mi primo no solía comer, sin embargo, ahora lo hace con frecuencia. ¿Sí? Una no depende de la otra. No hay necesidad de que la segunda proposición vaya en el sentido de que con la primera proposición yo ya entendí el mensaje, ¿no? Y ahora yo añado más información como una segunda proposición que sí hay una asociación, pero que también actúa de manera independiente de la primera. Las distributivas se reconocen porque son conjunciones que actúan de a dos, ¿no? Ya, ya, bien, bien, hora, ahora. Relacionan las dos proposiciones y aparecen en ambas proposiciones. Aquellos jóvenes ya corren en el parque, ya caminan conversando. Date cuenta que se ve la distribución de acciones, una primera acción y una segunda acción. Pero eso no implica que tengan dependencia sintáctica, ¿no? Siguen siendo independientes sintácticamente. Bien, referente a las oraciones compuestas por coordinación conjuntiva coordinadas, explicativas, la proposición que se introduce con la conjunción debe aclarar la proposición anterior. Por eso es que se llaman explicativas. Entonces, cuando dice los estudiantes son aplicados, luego digo, es decir, repasan a diario. Es el mismo mensaje, pero de manera más detallada. Si nos damos cuenta, ambas proposiciones siguen teniendo independencia sintáctica.
jerárquicamente no tienen dependencia, pero están asociadas en esta oración compuesta. Una hilativa se reconoce porque la proposición que continúa después de la primera es una consecuencia, ¿no? Ellos repasan a diario, entonces formulan mejores preguntas. Fue castigado, por ello no viajará con ustedes. Ahora, las oraciones compuestas coordinadas también pueden ser yuxtapuestas. ¿Qué significa eso? Significa de que estas no están relacionadas con funciones, pero sí con signos de puntuación, ¿no? Ellas entregaron su carné, primera proposición, ingresaron al aula, segunda proposición, participaron en la clase, tercera proposición. Entonces, si te has dado cuenta, las comas están asociando las tres ideas y cuando dice el profesor revisó la práctica de aritmética, la profesora de historia, estamos viendo también dos proposiciones. Solamente que el verbo en la segunda proposición se presenta como una coma elíptica que indica que es el verbo anteriormente mencionado. Y acá se está utilizando un punto y coma para relacionar ambas ideas porque ya hay presencia de una coma anterior después de esta, ¿no? Entonces es también cuestión de formato. Y por último, los padres están preocupados, sus hijos aún no regresan del colegio. Los dos puntitos relacionan a la segunda proposición, ¿no? Y si te das cuenta, esos dos puntitos es como si estuviesen reemplazando un por qué, ¿no? Entonces, puedes analizar diferentes oraciones compuestas que se te presentarán en diferentes redacciones, como coordinadas yuxtapuestas o como coordinadas conjuntivas. Muy bien. Vamos a chequear entonces. Ya se han resuelto algunas preguntas con las consultas directas, pero vamos a chequear cuáles son las respuestas de las diferentes actividades de la semana 14. Y en la primera tenemos la pregunta identificar la presencia de oraciones compuestas o simples, ¿no? Entonces hay un texto largo. Los tres primeros clasificados de la Copa Mundial son los equipos anfitriones. El reparto de plazas por confederaciones continentales ya fue definido. De esta manera, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Paraguay irán por un lugar en el torneo, que se desarrollará a partir de junio del 2026. Se presentan respectivamente oraciones. Entonces, acá lo que estamos viendo que la primera y la segunda son oraciones simples porque expresan una idea, pero la tercera oración es una oración compuesta porque está constituida por dos proposiciones, ¿no? El verbo de la primera proposición es irán, ¿sí? De esa manera, todos los países irán por un lugar en el torneo, y luego la segunda que se desarrollará sería la segunda proposición. Entonces la respuesta es enano, simple, simple y compuesta. En la pregunta 2, ¿qué tenemos? En la pregunta 2 tenemos que identificar predicado nominal, ¿no? Esta pregunta se resolvió. Recuerda que el predicado nominal se reconoce porque hay presencia de verbo copulativo. Se puede presentar como perífrasis, como en este caso. No solíamos ser en los encargados, ¿no? Y tienes que además corroborar que haya presencia de complemento atributo, ¿correcto?
En esa oración en la D serían los encargados. El resto de oraciones son predicativas. Te han colocado oraciones con perífrasis verbales para de alguna manera ver si sabes identificar los verbos principales en las perífrasis y que también puedas chequear de que estos verbos sean o copulativos o predicativos. En la tercera, la respuesta escasa. Lo que preguntaban era qué señales de alternativa que presente este tipo de oración, ¿no? Están hablando de la oración transitiva en la primera parte de la pregunta. Y la oración transitiva es aquella que va a tener en el predicado verbo transitivo y objeto directo. Entonces, cuando dice la organización no ha entregado el premio al ganador, ¿qué no ha entregado el premio al ganador? ¿Sí? O el premio nada más, el premio sería el objeto directo. Por lo tanto, tengo una perífrasis verbal, ha entregado, cuyo verbo principal es entregar, la que está haciendo las veces de oración transitiva. Santa Cruz, buenas noches. ¿Alguna consulta? Buenas noches, Miss. ¿Me podría explicar la 7, por favor? Ok, un momento. Muy bien, la 7 dice así. Mediante las oraciones interrogativas, el hablante solicita al oyente algún tipo de información de la que hasta el momento desconoce. Según su significado y estructura, ellas pueden ser directas e indirectas, o sea, parciales y totales. De acuerdo con ello, marque la alternativa que corresponde a una oración interrogativa directa total. Bien, para empezar, las oraciones interrogativas directas totales se caracterizan porque tienen la presencia de la palabra sí, pero esta palabra sí no implica o no significa condición ni requisito. El contexto tiene que ser un contexto en donde la persona necesita información. Entonces, en la primera dice, ¿es verdad que no es honesta? Tenemos una interrogativa directa total, descartada. Luego, ya sabes cuál es la dirección. Tenemos una parcial indirecta, descartada. La C, dinos quién es ella, por favor. Igual, parcial indirecta. En la D, ¿por qué renunciaste, Mariana? Tenemos una directa parcial descartada y la tercera, ignoro si completó sus sesiones. Ahí estamos viendo una oración interrogativa indirecta total, ¿no? Presencia del sí, de la conjunción sí, que no tiene o no alude a requisito ni a condición. Y todo el contexto te implica a que le des una respuesta, ¿no? Ignoro si completó sus sesiones, si las completó o no las completó, etc. La respuesta por eso es enana, ¿ok? Listo, Gray. Miss, cuando está el sí, es total, ¿verdad? Sí, indirecta total. Ya, Indirecta total, porque no hay presencia de signos de interrogación, ni de apertura, ni de cierre. ya, Miss, gracias. Ok.
Muy bien, continuando con la resolución entonces de los ejercicios, en la número 3 nos están pidiendo que señalemos la alternativa que presenta oraciones transitivas. Ya se ha indicado entonces que es la C, la que tiene una perífrasis verbal en donde el verbo principal, que es entregar, sí, es un verbo transitivo y además hay presencia del objeto directo, que sería el premio, ¿no? La organización no ha entregado el premio al ganador, que no ha entregado el premio. Objeto directo, por lo tanto, oración transitiva. Casa. 4. Las oraciones impersonales son aquellas que carecen de un sujeto al que se le puede atribuir la acción que refiere el verbo. Estas pueden clasificarse como propias o definitivas de sujeto. Según ello, elija la opción que presente ese tipo de oración. Bien, acá estamos observando que es la B, ¿sí? Que posee el verbo haber, pero es impersonal porque no podemos detectar el sujeto como tal, ¿no? Sí, pues. Próximamente habrá doble aumento. No podemos decir el habrá, nosotros habrá, no. Hay un defecto para hallar el sujeto. Entonces, 4 veces. 5. Ahora acá sí hay que analizar y chequear las diferentes clases, ¿sí? De oraciones con predicado verbal. Podemos tener las impersonales, las recíprocas, las pasivas reflejas y las reflexivas, ¿no? Entonces acá nos dicen, según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones se mezcló cada color según la indicación, se lavó las manos con un jabón libre de químicos, se marcharon sin ninguna explicación, se borraron los mensajes, son clasificadas como, bien, la primera es impersonal, no podemos ver el sujeto, ¿no es cierto? Dice ahí, se mezcló cada color según la indicación. Él se mezcló, ella se mezcló. No, no podemos identificar al sujeto, es impersonal. Luego la otra que dice, se lavó las manos con un jabón libre de químicos. Ahí estamos ante una reflexiva, porque la acción cae sobre el propio sujeto, ¿no? Luego la tercera, que es, se marcharon sin ninguna explicación. Ahí es intransitiva, ¿no? Porque el verbo predicativo, si bien es cierto, es transitivo, no hay presencia de objeto directo. Y la última, que sería, se borraron los mensajes, es que es una pasiva refleja porque tiene la estructura del pronombre se más el verbo en plural, es una característica de la pasiva refleja, verbo en plural, y la frase nominal también en plural, ¿no? Los mensajes. Entonces la 5 es beso. Bien, en el caso de la 6 nos están pidiendo que relacionemos las proposiciones con su respectiva clase según la actitud del hablante. Entonces estamos chequeando que la 1 que dice Ángel, la construcción fue detenida, es una enunciativa. La 2, no sé si él cumplió con su promesa, estamos ante una interrogativa. Luego, detengas el toque del silbato, una imperativa, y acaso fuiste el culpable del delito, una dubitativa. La clave acá es dedo. En la 7 nos están pidiendo que marque la alternativa que corresponde a una oración interrogativa indirecta total.
Y la oración interrogativa y directa total se caracteriza por la presencia de la conjunción completiva sí. Acá, entonces, ignoro si completo sucesiones sería la respuesta. La pregunta 8 es para colocar verdadero y falso en las proposiciones, ¿no? Dice, teniendo en cuenta la clasificación de oraciones por la actitud del hablante, lee el siguiente diálogo y determina el valor de falsedad o verdad. Luego marca la alternativa correcta. Entonces, a ver, dice, presenta dos proposiciones interrogativas. Dime cómo llegar a esta dirección. Queda cerca. Bien, ahí estamos ante una verdadera. Contiene dos oraciones exclamativas. A ver, mejor te acompaño. Te agradezco mucho, hijo. Ya, y falsa. No son. No es que no haya ninguna, hay dos más bien. Luego, ¿hay una oración que expresa deseo? Sí, quisiera ir ahora mismo. Hay un deseo ahí. Verdadero. Y Alejandro, te agradezco mucho. Te agradezco mucho, hijo. Ya. Acá no te agradezco. Aparece ser una oración imperativa. Falso, ¿no? Falso. Dime cómo llegar. Mejor te acompaño. Hay una accelerativa. Ayúdame. Sí, hay. Acá no. Hay dos. Ayúdame y déjame ver. Hay dos. No es que haya solamente una, por lo tanto es falso. La respuesta es casa. 9. La alternativa en la que aparece la oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. Bien, ya sabemos que la yuxtapuesta es una oración que tiene más de una proposición y la proposición o las proposiciones están siendo enlazadas o coordinadas por un signo de interrogación que puede ser punto y coma, dos puntos o una coma. Hay que chequear que realmente estén coordinando dos proposiciones, quiere decir que tienen que tener verbo y estas no tienen que tener dependencia sintáctica, ¿no? Entonces, las preguntas son difíciles. Primera proposición, léanlas bien, por favor. Segunda proposición, léanlas bien, por favor. Ambas tienen verbo, son y léanlas y están coordinadas por dos puntos. Esa sería una oración compuesta, coordinada y yuxtapuesta. En el resto tenemos presencia de conjunciones, ¿no? En la A, sin embargo, en la B, bien, bien, en la C, si no, y en la D, ahí tenemos una subordinada, no es coordinada, ¿no? En la D tenemos una subordinada. Estudiar es muy importante, sería una subordinada sustantiva de objeto directo. La respuesta de la 9 es enano. En el caso de la 10, nos están solicitando que hallemos la oración compuesta coordinada conjuntiva disyuntiva. Entonces, ya. Dice, tomando en consideración lo señalado, el enunciado o pagas con tarjeta de crédito, lo haces con un vale de consumo, constituye oración compuesta por coordinación conjuntiva, disyuntiva, ¿no? Porque tiene la presencia de la conjunción.
Y en la 11 nos están preguntando, ok, que detectemos si las proposiciones son falsas o son afirmativas. Y acá la respuesta es dedo, ¿sí? El resto no corresponde a la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en que se encuentran los huesos y en los tendones, pero también tenemos colágeno tipo 2 y tipo 3. Bien, hay dos oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas, solo hay una, ¿no? Colágeno desempeña diferentes funciones, ayuda al estiramiento de la piel. El texto contiene dos oraciones compuestas coordinadas, compuestas adversativas, solo una, ¿no? Que se encuentran en los huesos y en los tendones, pero también tenemos colágeno tipo 1 y 3. Luego, la última oración es coordinada conjuntiva copulativa. No tenemos una yuxtapuesta ahí, dos puntos. Ajá. Y luego se observa una oración adversativa y una yuxtapuesta. Tenemos una adversativa, ahí está el pero, y tenemos una yuxtapuesta, sí, ahí están los dos puntos de las entre las dos proposiciones. La respuesta es correcta, solo es 4. Solo en la 4, en la cuarta proposición. Y la 12 identifica la alternativa que completa adecuadamente las oraciones coordinadas conjuntivas. Muy bien. Entonces decimos, no le baja la fiebre ni disminuye su presión arterial. ¿Le recetas algún medicamento o irá con otro doctor? ¿Le recetas algún medicamento o irá con otro doctor? Ya, ahí sería la disyuntiva o no asistió al trabajo, pero lo realizó de manera virtual, la adversativa, pero ya tomó sus medicinas, por eso se siente mucho mejor. Bien, la conjuntiva que indica, ajá, razón. Casa. La 12 sería casa. Bien, chicos, queda atento a sus consultas. Fabiola, buenas noches. ¿Alguna pregunta?
Te voy a pegar en el chat información que te puede ayudar a entender mientras te voy explicando. O lo voy a pegar en el PPT a ver si se ve mejor un ratito. Mm. Profesora, Acá. nuevamente, profesora, ¿solo me escucha? Sí te escucho, un ratito que estamos respondiendo una pregunta de una compañera, ¿ya? Ya, a ver, Fabiola, para empezar, tú ya sabes que las reflexivas, ¿sí? Van a aparecer con verbo transitivo. ¿Por qué? Porque hay presencia de objeto directo o también puede haber el OI, ya que la acción del verbo va a recaer sobre un elemento. Puede aparecer con presencia de pronombre o puede aparecer simplemente con el sujeto como tal, el pronombre de la persona que realiza la acción y el objeto directo. Pero tú quieres que te den precisión entre una reflexiva directa o indirecta. Bien, entonces vamos con esa precisión. Teniendo entonces claro que las reflexivas, ¿sí? Las oraciones reflexivas, vas a ver que el sujeto es el que realiza la acción y también la recibe. Pueden aparecerse de la siguiente manera. Pueden aparecerse como directas. Acá las estoy resaltando. Y las directas, ¿sí? Vas a ver que la acción recae directamente sobre ese sujeto, ¿no? La niña se peina. La acción de peinar recae sobre la niña. Y además vas a ver que ese pronombre del predicado, que sería se peina, funciona como objeto directo, porque la acción de peinar recae sobre el sujeto que en el predicado figura con el pronombre se. Ahora, referente a las reflexivas indirectas, igual, ¿no? La acción recae sobre el sujeto, pero recae, su mismo nombre lo dice, de manera indirecta o de manera parcial, ¿no? Y es el pronombre que actúa como un complemento indirecto. Entonces acá, la niña se peina el cabello, ¿sí? La niña se peina el cabello. Entonces estamos viendo acá este pronombre, presencia del pronombre, el verbo transitivo, el objeto directo y el pronombre como objeto indirecto o como complemento indirecto, como lo quieras ver, como lo quieras mencionar. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Bien, ahora tenemos la pregunta de Sebastián. Sebastián, adelante. Sebastián, nos queda un minuto, Sebastián. Adelante con tu pregunta. No, Miss, solamente quería preguntarles si es que esto luego va para repasar, esto va a ser enviado también después, Ah, ya. este video.
Y Sí, es que ya hice también la resolución de las preguntas. ajá. Mira el Vale. video y ahí vas a ver la resolución de las preguntas, ¿ok? Ah, ya, está bien. Gracias. Listo. Bien, me hice una consulta. Adelante. ¿A usted enseña la C central? No, hijito lindo. Este ciclo no he podido asumir ninguna presencialidad. Solamente me vas a encontrar en la virtualidad. Ah, ok. Sí. Bien, chicos, entonces las respuestas de cada una de las preguntas y un poco de teoría en la primera parte lo vas a poder visualizar mirando el video. ¿Ok? Mañana también estoy de 6 a 8. Buenas noches y cuídate mucho. Gracias. Bueno, de igual manera. Ok, bendiciones. Chau Fabiola, chau Sebas y chau Gary. Gracias, nos vemos.